Bienvenidos a este video donde vamos a tocar el tema de series. Vamos a empezar con la definición. Una serie no es más que una sucesión. Entonces, para poderla definir, normalmente se empieza así. Supongamos, vamos a escribir aquí, supongamos que se tiene una sucesión de números. Las sucesiones en el anterior video ya se habían definido, entonces ya se entienden, ya se sabe cómo se definen. Vamos a decir aquí que se tiene una sucesión a sub n, así. Entonces existe la posibilidad de que con esta sucesión se pueda formar, valga la repetición, otra sucesión. Vamos a escribirlo aquí con esta sucesión. Se puede formar otra, vamos a decir así. Otra con una estructura particular y por lo cual este es un tema específico, el tema de serie. Se puede formar la siguiente sucesión. Se puede formar S1, que se defina como A1, S2, que se defina como A2 más A1. Ven, en este caso es la sumatoria, ¿no?, de A1 hasta A2. S3 sería A3 más A2 más A1, que también pueden ir viendo que, lo voy a escribir aquí, en realidad S2 se puede ver como S1, como de una forma recursiva, S1 más A2, vamos a escribir aquí A2, S3 se puede ver como si fuera S2 más A3, no, aquí podemos ver que acá está S2. Y bueno, en general vamos a decir que el elemento enésimo va a ser a n más a n menos 1 más, y así hasta llegar al primer término. Un poco de la notación alrededor de las sucesiones es que esto de aquí se denota, ¿verdad?, con la letra griega S, sigma mayúscula, vendría a ser esta que está aquí, y se delimitan los índices que aparecen acá. Se usa una variable para indicar cuál es el rango de estos subíndices, dice uno. Entonces, diríamos acá, yo podría usar el subíndice i y decir que va desde 1, ¿no?, el 1, este que está aquí, hasta, en este caso, n, ¿no?, y se entendería de esa forma. Y aquí, de forma genérica, pondríamos a sub i, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con esto tenemos definida una sucesión, como bien les mencionaba aquí al inicio, en parte de la definición, ¿verdad? Se empieza con una sucesión cualquiera y a partir de ahí se forma otra de la forma en la que estoy mostrando acá, ¿no?, de esta manera. Bueno, entonces ahí tenemos definida nuestra sucesión. Nuestra sucesión se define así. Es nuestra sucesión Sn, ¿no? Sn. Y vamos a usar varias notaciones. Sn, ¿qué es? No, Sn es la sumatoria consecutiva de los términos de otra sucesión. Y también usando esta notación, ¿no?, vimos que se puede escribir como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a sub i, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto, esta vendría a ser la sucesión que define una serie, ¿no? Vamos a escribirlo así, ¿no? A sub n es una sucesión que define a una serie. Vendrían a ser estos Sn. Y como en el caso de las
en el caso de las sucesiones se hablaba de convergencia, aquí también es igual, también se habla de convergencia, ¿verdad? También se menciona lo mismo. Entonces nos puede interesar la convergencia, en este caso, de una serie. ¿Qué es una serie? No es una sucesión que se forma de una manera especial a través de una sucesión cualquiera, digamos a sub n en este caso, así como le había escrito. Entonces se puede hablar de convergencia. Podemos poner aquí convergencia de series. ¿Y cómo entenderíamos esto, no? ¿Cómo entenderíamos, perdón, la convergencia de series? Pues es simplemente como antes. Vamos a decir así, una serie Sn converge si el límite, este límite que voy a escribir aquí, el límite cuando n tiende a infinito de Sn existe. Como ven, no pareciera que no hay nada nuevo más allá de lo que hablé de cómo se define una serie, ¿no? Un poco de la notación de nuevo aquí, si ustedes notan, podemos hablar en estos términos, ¿no? Podemos decir el límite de una serie se puede escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de los elementos de, vamos a poner así, a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n, o si lo queremos ver de una manera más simple, vamos a escribirlo como, voy a escribir aquí un poquito más abajo, lo podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de sigma, ¿no? La notación sigma desde, vamos a poner aquí desde igual a 1 hasta n de a sub i. Y esto lo podemos escribir otra vez, aquí reduciendo un poco más la notación, como desde i igual a 1, y cambiamos, en vez de colocar n, lo sustituimos por infinito, ¿no? Esta es una notación, ¿no? Normalmente a esto puntualmente es lo que en los libros ustedes podrán ver que se le llama la serie, ¿no? Considere tal serie. Esta partecita de acá, ¿no? Esta partecita de acá, esa de ahí. Y bueno, esa es una serie, ¿no? Entonces aquí podemos usar varios recursos como antes, ¿no? Me refiero a lo que se aprendió con el tema de sucesiones. Entonces veamos un poco algunos ejemplos por aquí. Vamos a considerar algunos ejemplos. Estos son bien usuales cuando uno está estudiando el tema de series. Por ejemplo, encontrar la expresión racional de un cierto número decimal periódico infinito. Por ejemplo, vaya, si tenemos 0.9, así, ¿verdad? De estos números periódicos, pero que van allá al infinito. Muchos de ustedes sabrán que esto es exactamente 1, esto se puede justificar, pero particularmente lo podemos ver de la siguiente, lo podríamos apreciar como si fuera una serie. Vamos a ver aquí, vamos a ver en este ejemplo quién sería a sub n, quién sería Sn. Entonces vaya, yo podría ver esto como, esto es 0.9, podría verlo así, más, podría decirlo aquí como 0. Perdón, vamos a corregir aquí, más 0.09, creo que se está captando cuál es la idea, más 0.009, ¿no? Y recordemos que esto va al infinito, ¿no? Entonces, como vemos, es ir agregando un 0, ¿no? Y bueno, esto continúa. Ya ven que lo podemos ver como una sumatoria, una suma infinita, ¿no? Una sumatoria, podemos decirlo así. Cada uno de estos particularmente lo podemos escribir de la siguiente forma: 0.9
es lo mismo que decir 9 sobre 10, por ejemplo. Luego 0.09 es lo mismo que tener 9 sobre 100. 0.009 es lo mismo que tener 9 sobre 1000. ¿No? Y esto, bueno, también lo podemos ver de cierto modo. Lo podemos ver como que aquí va 10 a la 1, como que aquí va 10 a la 2, más como que aquí va 10 a la 3, ¿no? Que es 10 a la 3000, ¿no? El siguiente sería obviamente 10 a la 4. Y esto entonces ya lo podemos otra vez, miren, si ya lo quiero escribir en el formato de series, ¿qué vendría a ser esto? Miren, lo podríamos escribir de la siguiente forma, como la sumatoria de t igual a 1 hasta infinito de 9 sobre 10 a la i, ¿no? ¿Cuál sería en este contexto? Fíjense, ¿cuál sería la sucesión que define a esta serie? ¿No? Vamos a escribirlo aquí. La sucesión que define esta serie, creo que está claro, vendría a ser 9 sobre 10 a la n, ¿no? 9 sobre 10 a la n. Bueno, este es como un ejemplo, ¿no? donde vemos que las series pueden aparecer en diferentes situaciones. Ahí vamos a ir analizando, ¿no? Otro tipo de series que es bastante... Vamos a ver algunas clásicas acá, ¿no? Un tipo de serie que es bastante... aparece bastante en problemas de series, son unas series que se conocen con el nombre de telescópicas. Series telescópicas. Su nombre viene de que una serie, como vemos, es un conjunto de términos que se expanden, no es un conjunto de sumas. Y sucede con las series telescópicas que si uno va desmenuzando los elementos de la sucesión definida por la serie, entonces se va dando cuenta de que se van reduciendo ciertos términos hasta que queda una expresión simple. Por ejemplo, tenemos esta de acá. Vamos a poner este pequeño ejemplo. Damos este ejemplo. Esta serie que tenemos aquí, si yo usara fracciones parciales con esta fracción que tenemos aquí, es decir, yo puedo escribir esto, vamos a ver, esto que está acá, ¿no? Este término aquí yo lo puedo, si lo factorizo, no lo puedo escribir como 2k menos 1 por 2k más 1, así, ¿no? Bueno, si continúo abajo y yo uso fracciones parciales aquí, vamos a ponerlo así, fracciones parciales con esta, entonces ¿qué nos quedaría? Sé que es un tema que se maneja, así que lo voy a escribir de una sola vez. Si se usara fracciones parciales quedaría lo siguiente, vamos a escribir aquí. Quedaría esta situación de ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, si yo escribo, ¿quién vendría a ser aquí a sub n? Vamos a describirlo así. La sucesión que define a la serie, vamos a escribirlo un poquito más abajo. La sucesión que define a la serie en este caso vendría a ser un medio de 1 sobre 2n menos 1 menos 1 sobre 2n más 1. Esta es la sucesión que define a la serie, ¿no? Muy bien, si yo ahora intento calcular uno a uno los elementos de la sucesión que define a la serie,
Entonces empezaría así, como antes, ¿no? ¿Quién es S1? S1 es A1. ¿Quién es A1? No lo puedo calcular justamente de acá, ¿no? Entonces, ¿quién sería A1? Sería 1 medio. Si sustituyo n por 1 ahí, me quedaría entonces 1 sobre 1 menos 1 sobre 3. Quedaría así. Y ahí está, ¿no? Ese es A1. Muy bien. Vamos con S2. S2, recordemos que se puede escribir como S1 más A2. Entonces vamos a ver, S1 ya lo habíamos calculado, era 1 medio de 1 entre 1 menos 1 tercio. Y aquí viene más A2. Entonces A2, ¿cómo se calcula? Nuevamente, ¿no? De aquí, ¿cómo se calcula A2? Entonces quedaría 1 medio de 1 tercio menos 1 quinto. Lo interesante acá está es que 1 tercio se cancela, se puede ver ahí que 1 tercio se cancela con este 1 tercio y finalmente nos queda 1 medio de 1 menos 1 quinto. Vamos a ver nuevamente, aquí nos vamos a dar cuenta que está pasando algo, ¿no? S3, ¿qué es? S3 es S2 más A3. ¿Qué es S2? Acá está calculado, ¿no? Es 1 medio de 1 menos 1 quinto. ¿Y qué es A3? A3 ya sabemos cómo se calcula, es 1 medio de 1 quinto menos 1 séptimo. Y nuevamente podemos ver que se vuelve a cancelar. Entonces ahí ya podemos ver que tenemos un patrón, ¿no? Tenemos ahí un patrón y este es 1 medio menos 1 séptimo. Aquí en muchos de los ejercicios vamos a requerir un cierto tipo de intuición, ¿no? para describir cuál vendría a ser la fórmula general, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Sn en general a que es igual. Pues estamos notando que siempre queda aquí 1 medio, aquí siempre queda 1 menos, y si aquí queda, notemos que ese 1 séptimo es el último término, ¿no? Que el último término que se calcula es justamente este de acá, perdón, justamente es este término de acá, ¿no? Es 1 entre 2n más 1. Entonces quedaría esta situación así, ¿no? Bueno, ya con todo esto sí podemos responder la pregunta, ¿no? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual esta sumatoria? Según la definición, ¿verdad? Que teníamos arriba, ¿esto qué era? ¿No? Era el límite cuando n tiende a infinito de Sn, ¿no? Y esto que es igual, esto es el límite cuando n tiende a infinito de Sn, que como vemos pudimos reducir ahí, ¿verdad? Ese efecto de telescopio. Claro, no toda la serie se puede hacer esta situación. Bueno, y ya con todo esto, el límite cuando n tiende a infinito, pues ahí podemos ver que el cálculo es justamente 1 medio. Este 2 no va. Ya ven, pudimos ahí con simplemente la definición calcular el límite de esa serie, ¿no? Pudimos hacer el cálculo. Muy bien. Otro ejemplo que es bastante útil, ¿verdad? En todo este análisis de series, que se repite bastante, es el de la serie armónica. Vamos a escribir aquí serie armónica, sí. Particularmente la serie armónica, ahorita no vamos a hacer ninguna prueba, pero vamos a decir que solo lo vamos a tener en cuenta porque es una serie con la que se muestran bastante útil para comparar, ¿verdad? Después vamos a ver. Sucede que esta serie acá, vaya, si uno analiza los términos, ¿no? ¿Quién vendría a ser S1? S1 sería 1 entre 1, que es 1. S2 podemos ver que es 1 más 1 medio, ¿no? S3 es
1 más un tercio, perdón, 1 más un medio, uno más un medio más un tercio. Y como podemos ver, lo que tenemos, vamos a poner aquí el término enésimo, es 1 más un medio más un tercio más hasta 1 sobre n. Como podemos ver, es la sumatoria de los recíprocos de los números naturales. Y es interesante porque estas sumas son pequeñas, da la impresión como que en realidad este Sn converge a algo, y la realidad es que no converge a nada, ¿no? Es una serie divergente, dice uno, y esa es un caso que sorprende la primera vez que uno lo ve. Esta es una serie divergente. Más adelante vamos a ver con otras herramientas cómo probar que esto es en efecto así, no es una serie divergente. Muy bien, otra serie de interés que de hecho ya vimos un ejemplo al inicio con el número decimal periódico, son en general las series geométricas. Una serie geométrica tiene la siguiente forma, vamos a escribirlo aquí. Tiene esa forma de ahí. Por ejemplo, analicemos algunos casos. Caso, vamos a poner aquí cuando R es 1. Supongamos ese primer caso. Si R fuera 1, entonces analicemos las formas de los elementos de la serie. S1, ¿quién sería? ¿No? S1, bueno, sería, si sustituimos por 1, sería 1 elevado a la 0. Entonces eso me quedaría, sería así, ¿no? 1 elevado a la 0, a la 1 menos 1, perdón, así. Este es 1 a la 0 y esto, bueno, es 1. S2, ¿quién sería? Bueno, sería S1, que es 1, más 1 elevado a la 2 menos 1, eso es 1. Eso quedaría 2. S3 sería 1 más 2, ¿no? Sería 3. Y bueno, podemos ver, vamos a escribir aquí que en general Sn aquí sería igual, ¿no? Sn sería n, podemos ver. Y ya podemos hablar de la convergencia, ¿no? Si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de n, esto es igual a infinito, ¿no? Por lo tanto, esta serie diverge, ¿no? En el caso en que r es igual a 1, ¿no? Podemos notar ese aspecto. Vaya, si consideráramos ahora por otro lado, caso r igual a menos 1, ¿no? Entonces vaya, vamos a escribirlo aquí. Era r a la k menos 1, desde k igual a 1 hasta infinito. Y esto sería la sumatoria, si hago el cambio, ¿no? Desde k igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la k menos 1. Bueno, otra vez, si yo calculo S1, que me quedaría aquí, sería menos 1 a la 1 menos 1. Esto es menos 1 a la 0 y esto es 1, ¿no? S2 sería menos 1 a la 2 menos 1 más S1. Esto quedaría menos 1, S1 es 1 y esto quedaría 0. S3, vamos a poner aquí, sería menos 1 a la 3 menos 1 más S2. Esto sería menos 1 a la 2 más 0 y esto igual a 1. Podemos ver entonces que el elemento enésimo va a ir alternando, ¿no? Primero es 1, luego es 0, luego es 1, luego es 0. Podemos escribir aquí en términos generales, ¿no? Es 1 si n es impar, y se puede ver, ¿verdad? En los casos. Y es 0 si n es par. Por lo tanto, de nuevo, fíjense acá, el límite no existe, ¿no? Si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de Sn, no podría decir que es 1 porque cuando tome valores pares va a ser 0. No podría decir que es 0 porque cuando tome valores impares va a ser 1. Entonces no existe, no existe, no está convergiendo nada. Por lo tanto, la serie en este caso diverge también cuando r es igual a menos 1. Entonces,
Una pregunta que suele hacerse al ver la serie geométrica, al ver esta serie geométrica de aquí, es si en qué casos, para qué casos de R esta serie es convergente o es divergente, ¿no? Entonces, para esto vamos a ir un poquito más abajo. Vamos a escribir aquí como pregunta: ¿cuándo la serie, vamos a poner aquí, es convergente? Entonces aquí viene una respuesta. La respuesta la vamos a calcular directamente. Notemos lo siguiente: hay un resultado, vamos a poner aquí en álgebra, que nos dice que esta suma, vamos a usar este resultado. Este es un polinomio, ¿no? Pueden verlo ahí: 1 más x al cuadrado más x al cubo hasta llegar a x a la n. Notemos que esto no es una serie, ¿no? Dice uno, es una sumatoria porque son términos finitos. Entonces uno tiene que esto es x a la n más 1 menos 1 sobre x menos 1. Es un resultado, ¿no? Esto de aquí es un resultado. Tomémoslo como si fuera cierto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver quién sería Sn en el caso de la serie geométrica, ¿no? Ya podemos verlo. Cuando k vale 1 sería r a la 0, que sería 1, entonces nos quedaría 1. El siguiente sería r a la 1, ¿no? R a la 2, ¿no? R a la 3, y el último sería r, vamos a ponerlo así, a la n menos 1. Como podemos ver, es lo mismo, solo que en vez de la variable x tenemos la variable r, y en vez de el último exponente es n aquí es n menos 1, pero la fórmula sigue siendo válida, ¿no? Entonces esto que está aquí, según el resultado anterior, ¿a qué sería igual? Bueno, esto sería r a la n menos 1, ¿no? Aquí era n más 1 porque aquí era n, ¿no? Entre justamente r menos 1, ¿no? Así, de esa manera. Bueno, entonces notemos algo acá, ¿no? Si calculamos el límite, vamos a escribir aquí el límite cuando n tiende a infinito para estudiar la convergencia, ¿no?, de Sn, estaríamos calculando, vamos a decirlo así, el límite cuando n tiende a infinito de r a la n menos 1 sobre r menos 1. Y vamos a escribir aquí como otro segundo resultado. Resultado 2. Aprendimos que la sucesión, vamos a poner aquí Rn, converge, ¿no?, si el valor absoluto de R es menor que 1, ¿no? Así. Y converge a 0 además, ¿no? Converge a 0. Y este es el caso, ¿no? Entonces podemos ver que la única manera para que esta última expresión, ¿no?, esto que tenemos aquí, converja, es que R en valor absoluto sea menor que 1. Bueno, entonces si esto es así, el límite vendría a ser este que tenemos acá, ¿no? Porque justamente lo que mencionaba abajo, esto tendería a 0, ¿no? Y esto terminaría siendo 1 sobre 1 menos R. Claro, esto bajo el supuesto que R sea menor que 1, ¿no? Entonces, en concreto, podemos decir aquí, ¿no?, podemos escribir que esta serie converge a 1 sobre 1 menos R si el valor absoluto de R es menor que 1, ¿no? Es un resultado que hay que conocerlo, ¿no? Y ya tenemos ahí también a qué converge, ¿no?, que es algo que nos interesaba, ¿no? Bueno, un resultado aquí negativo, ya apartándonos un poco de los ejemplos. Vimos aquí estos cuatro ejemplitos, ¿no? Apartándonos un poco de los ejemplos, vamos a quitar esto de acá.
hay un resultado negativo en series que nos dice cuando una serie o una condición necesaria para que una serie converja, ¿no? Vamos a poner aquí primer resultado, ¿no? La proposición vamos a escribir aquí. La serie, vamos a poner así, la serie n. Siempre que no se malinterprete, voy a omitir colocar los índices. Vamos a escribirlo así. La serie A sub n converge, vamos a poner aquí. Vamos a escribirlo así mejor. Vamos a escribirlo de esta manera. Escribir aquí proposición. Sí, vamos a escribir aquí la serie converge. Entonces es un requisito obligatorio, fíjense que entonces que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sea igual a 0. Podemos ver que eso se mantiene en los ejemplitos que vimos acá. Miren, ustedes pueden apreciar acá. En las series telescópicas, fijémonos en este ejemplo, ¿no? Este de aquí. Pueden ver que este término converge a 0, ¿no? Cuando acá tiende infinito, digamos. En las series, este es un contraejemplo, este que tenemos acá. Hay que tener cuidado porque aquí podemos ver que en sí este término al tender a infinito n, esto va a 0, sin embargo la serie es divergente, pero la proposición de la que hablamos empieza diciendo, supongamos que la serie es convergente. Y este de aquí podemos ver que, vamos a ver si aquí la sucesión es, la sucesión que define a la serie es r a la n-1, entonces ya podemos ver que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0 en el caso, ¿no? O sea, esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Entonces así este resultado puede servir para decidir cuándo una serie es divergente, ¿no? Es si el elemento de la sucesión que define la serie no converge a 0, ¿no? Cuando n tiende a infinito, entonces no podemos garantizar o absolutamente la serie no es convergente, ¿no? Entonces ahí tenemos. Bueno, otra proposición que nos interesa, vamos a escribir aquí. Se parece mucho a la de límites, ¿no? Entonces vamos a decir así: si la serie AN y la serie BN, vamos a poner así, convergen, entonces vamos a escribir acá lo siguiente es las siguientes proposiciones son ciertas. Si yo tengo C a N y C es una constante, esa constante C puede salir, ¿no? Esa es la primera. Por lo tanto, esta serie así es convergente también, ¿no? Muy bien. Si tenemos dos elementos de una sucesión así, A sub n, B sub n, dentro, ¿no?, de esto es igual, vamos a poner aquí A sub n más B sub n, así de esa manera, ¿no? Ahí. Muy bien. Bueno, de igual forma no podemos poner aquí más menos, así, ¿no? Tenemos esa situación. Muy bien. Otro resultado vamos a escribir aquí, otra proposición. Esto lo hubiéramos puesto 3 así, ¿no? Y ya está.
aquí, proposición 2. Y esta era la proposición 1 acá. Ahí. Bueno, entonces, una tercera proposición nos dice lo siguiente: si A sub i diverge, vamos a poner aquí, y B sub i converge, entonces aquí pasa como que absorbe la divergente a la convergente, y en estos casos, ¿verdad?, cuando es una suma o resta, vamos a decir aquí, entonces está divergente. Ahí. Bueno, vamos a... Ya con esto tenemos más o menos los aspectos generales sobre series. Vamos a pasar a la parte de ejercicios. Entonces vamos a hacernos aquí un poquito al lado, ¿no? Acá vamos a irnos a los ejercicios. Veamos este primer ejercicio donde nos dice determine si la serie es convergente. Como podemos apreciar en el ejercicio, esto se puede transformar en una serie geométrica. Vamos a verlo así, ¿no? O sea, lo podemos ver como si fuera la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de un cierto r a la k, ¿no? ¿Quién vendría a ser R en este caso? Vamos a escribir aquí, R pues sería 1 sobre raíz de 3 menos raíz de 2, ¿no? Nosotros podemos indagar, ¿verdad?, aquí racionalizando. Vamos a escribir así. Y a raíz de 3 más raíz de 2, podemos ver que este numerito que tenemos acá es mayor que 1, ¿no? Y en una serie geométrica, cuando el término R es mayor que 1, mayor o igual que 1, entonces la serie es divergente, así que esa sería la respuesta, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos la serie diverge. Vamos a poner ahí. Muy bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Lo voy a copiar primero. En este ejercicio podemos notar que si lo vemos así en conjunto, no tiene forma de ninguna de las series que se discutieron antes. Sin embargo, si nosotros utilizamos este resultado, lo vamos a buscar aquí, lo teníamos aquí al lado. Si nosotros usamos la proposición número 2, esta proposición, entonces vamos a ver que las cosas se facilitan, ¿no? Es decir, yo podría ver esta serie como podría venir y separarla, ¿no? Podría separarla de esta forma. Acá, infinito. Y como podemos ver, son dos series geométricas, ¿no? Aquí, series geométricas, donde ambas sus r, ¿verdad?, respectivos son menores que 1, ¿no? Podemos ver aquí el r de este es un cuarto y el de este es un tercio, ¿no? Y podemos ver que es menor que 1. Entonces ya tenemos el resultado de series geométricas, sabemos a qué converge cada uno, ¿no? Recordemos que convergen a 1 entre 1 menos r, entonces sería 1 entre 1 menos, en este caso sería un tercio, ¿no? Ahí tenemos. La otra quedaría 1 entre 1 menos un cuarto, ¿no? Bueno, y para no hacer largo el ejercicio, ¿verdad? Es pura álgebra, pura aritmética, perdón, esto sería 2 tercios, ¿no? Está el resultado ahí. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Veamos este ejercicio ahora, el número 3. Nos dice encuentre el intervalo de x donde la serie converge. Como podemos ver, de nuevo es una serie geométrica
Entonces ya sabemos, ¿no? cómo determinar si converge o no converge, ¿no? Entonces vamos a poner aquí esta serie geométrica, ¿no? Podemos ver que es una serie geométrica, converge bajo qué condiciones, ¿no? Bajo la condición que su R, en este caso es x más 1, sea menor que 1, ¿no? Esta es una desigualdad que es equivalente, vamos a poner aquí, a tener esta, ¿no? Así, x más 1 entre 1, entre menos 1 y 1. Si movemos ese 1 hacia ambos lados, pues tendríamos que x, esto es equivalente también, pertenece a ese intervalo. Entonces podemos escribir aquí la respuesta, ¿no? Sería que vamos a poner aquí converge si, ¿no? X pertenece al intervalo de menos 2 a 0. Aquí me equivoqué, aquí era 0, de menos 2 a 0. Y bueno, nos piden calcular el límite también, bajo el supuesto de que X, vaya, digamos, está en ese intervalo justamente, no está aquí. Entonces vamos a proceder a hacer el cálculo, ¿no? Como es una serie geométrica, podemos encontrar ese límite. Aquí hay que tener un pequeño cuidado en los índices, porque el resultado que conocíamos de antes empezaban con vaya, si uno lo ve aquí, lo voy a escribir así. Vamos a tratar de expandirlo, ¿no? El primero es x más 1 a la 1 más x más 1 a la 2 más x más 1 a la 3 y así, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Que en el resultado que teníamos antes empezaba con x más 1 a la, o con r a la 0, ¿no? Era r a la 0 más r a la 1. Entonces directamente la respuesta no sería simplemente 1 entre 1 menos r, habría que hacer un ajuste. Entonces el ajuste, por supuesto, es bastante sencillo, sería simplemente sumar y restar aquí, colocar así, x más 1 a la 0 más x más 1 a la 0 más x más 1 a la 1 más x más 1 a la 2 y así. O sea, lo que hice es simplemente introducir estos dos términos que yo sé que sumados obviamente dan 0, ¿no? Vamos a decir ahí. Bueno, ya con esto, entonces ahora sí tenemos, si podemos usar nuestro resultado original, vamos a escribirlo así, esto sería menos 1, ¿no? Este término de acá es menos 1. Y aquí ya podemos escribir así, de que empiece ya con el índice 0, ¿no? Desde k igual a 0 hasta infinito, de x más 1 a la k. Y esto sería igual a menos 1 más, y ahora sí, ¿no? Este que está aquí, si coincide con el resultado que teníamos antes, esto es 1 entre 1 menos r, ¿no? Y r en este caso es x más 1, así. Bueno, si hacemos esa resta, nos quedaría menos 1 más 1 sobre menos x, quedaría así, de ese modo. Y esto lo podríamos escribir, vamos a escribirlo por acá como, bueno, está bien así, ¿no? Está bien, es menos su resultado válido, menos 1, vamos a poner así, menos 1 sobre x, así, ¿no? Y esa sería en este caso, la respuesta, ¿no? Claro, esto es importante decirlo al final, hay que tenerlo en contexto, ¿no? Es solo si x pertenece al intervalo abierto de menos 2 a 0, ¿no? Arriba no lo dije, creo, tiene que ser abierto, ¿no? Sí, aquí me equivoqué al ponerlos cerrados acá, de menos 2 a 0 abierto, ¿no? Y teníamos, bueno, teníamos ese otro ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo, ese otro ejercicio número 4, tener que usar. Uno puede encontrar bastantes ejercicios aplicados en los libros de diferente naturaleza, ¿no? Veamos este pequeño ejemplo que dice, se supone que se tiene una pelota, vamos a poner así, que tiene un balón. Digamos que acá está el piso, vamos a poner así, y bueno, el ejercicio nos dice que la pelota se encuentra a una distancia de
15 pies, no, aquí, 15 pies. Entonces la pelota cae, digamos, está ahí rebotando, digamos, ¿no? Entonces baja, ¿no? Y luego rebota, y el mismo ejercicio nos dice que luego de rebotar alcanza 2/3 de la altura anterior. O sea que aquí primero empieza así, ¿no? 15, ¿no? Baja, luego sube, oye, claro, pierde, bueno, desde el punto de vista físico, ¿no? Pierde ahí energía, ¿no? Cuando pega en el piso, ¿no? Entonces ahí está. Por eso es que no regresa justamente al punto en el que empezó. Y entonces, bueno, tenemos esa situación. Luego vuelve a bajar y otra vez, ¿no? Vamos a poner aquí. Luego vuelve a bajar. Luego vuelve a subir. Ahora 2/3 de su altura anterior. Y está ahí, ¿verdad? En ese movimiento, ¿no? Entonces nos pregunta cuál es la distancia, cuál es la distancia total, ¿verdad? Que la pelota recorrió en este caso, y antes de llegar al reposo, ¿no? Que queda quieta. Pareciera que no quedará quieta, pero obviamente va a quedar inmóvil en algún momento, aunque estemos diciendo que siempre está ahí 2/3, ¿no? Está moviéndose 2/3. Eso en parte también está relacionado con una paradoja, ¿no? La paradoja de la liebre y la tortuga, que si les interesa pueden leer un poco más acerca de eso. Pero bueno, en este caso se puede responder cuál sería esa distancia antes, ¿no? de que suceda. Entonces vamos a proponerlo así, ¿no? Vaya, vamos a escribir aquí S1, ya que estamos hablando de serie, ¿verdad? Lo vamos a escribir aquí. Vamos a definirlo como la distancia, permita. S1 es la primera distancia, o sea, la pelota baja 15 pies, vamos a decir así, ¿no? Sería eso, ¿no? Luego, en un segundo instante, vamos a decirlo así, que sucedería, la pelota va a alcanzar la altura, en este caso vamos a ponerlo aquí, 2/3 de lo anterior, o sea, sería aquí 2/3 de lo anterior. Entonces vamos a ver, hasta ese punto cuánto llevaría 15 más 2/3 de 15, y como tiene que subir y tiene que bajar, entonces eso sería multiplicado por 2, ¿no? De esa manera. Muy bien, en un segundo momento vamos a escribir aquí, en un segundo momento o en un tercer momento. Ahora sería de su altura anterior, ¿no? Que recordemos que su altura anterior era 2/3 multiplicado por 15, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto, vamos aquí haciendo como el cálculo, ¿no? Entonces sería S2, vamos a poner para no volver a escribir todo esto, ¿no? Sería S2 más ahora 2/3 de lo anterior, ¿no? Entonces sería 2/3 de 2/3 de 15, y esto nuevamente multiplicado por 2, ¿no? Porque le toca subir y le toca ahí bajar, ¿no? Muy bien, creo que se puede ver que hay ahí ya un patrón. Vamos a escribirlo todo. Tendríamos 2 por, bueno, sería ese 2 por 15, vamos a ponerlo así como 30, ¿no? 30 por 2/3 más aquí 2 por 15 de nuevo 30, ¿no? Y aquí ya sería 2/3 elevado al cuadrado, ¿no? Creo que se puede intuir que la siguiente, por ejemplo, sería aquí, todo lo anterior, ¿no? 15 más 30 por 2/3 más 30 por 2/3 al cuadrado, y ahora se iría más 30 por 2/3
elevado a la 3, elevado a la 3. Ahí. Y esto podemos venir ahí y retirar ese 30, vamos a ponerlo así, o podemos retirar directamente 2/3, vamos a ponerlo así como 30 por 2/3 por 1 más 2/3 más 2/3 al cuadrado, así. Vamos a ver en términos generales, ¿no? Vamos a decir que Sn lo podemos ver como 15. Esto sería 30 entre 3 es 10, ¿no? Por 2, 20. Vamos a poner así. Sería 1 más 2/3 más 2/3 al cuadrado más, y llegaríamos a 2/3 a la n-2, quedaría en este caso, así. Bueno, ya con esto nos interesaría ver cuál es el límite de esto, para ver cuál es la distancia máxima que va a alcanzar en este caso. Entonces, para eso ocuparíamos que el límite cuando n tiende a infinito de 15 más 20, y lo que tenemos adentro, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, es la sumatoria. Vamos a escribir desde desde i igual a 0 hasta n-2 de 2/3, vamos a escribir aquí, a la i. Bueno, 15 y 20 son constantes, entonces tendríamos 15 más 20, y aquí lo que tenemos es una serie geométrica ya directamente, ¿no? Vamos a escribirlo así. Y como 2/3 es menor que 1, entonces podemos hacer su cálculo, ¿no? Entonces nos quedaría 15 más 20 por 1 sobre 1 menos r, que en este caso es 2/3. Ya con esto, finalmente nos quedaría 15 más 20. Haciendo el cálculo, aquí quedaría por 3. Esto sería 15 más 60, y esto sería igual a 75 finalmente, ¿verdad? O sea, estos son 75 pies. La pelota recorrería un trayecto, ¿no? De 75 pies en lo que rebota, ¿no? Rebota, sube, rebota y sigue, ¿no? Y esta, bueno, sería la respuesta. Bueno, espero que el video les haya servido, les haya sido provechoso, y nos veremos en otro próximamente.